Computer, deme un segundo. Bueno, primero que nada vamos a orar. Me gustaría que oráramos por esta introducción a este estudio bíblico y entonces sí arrancamos, ¿ok, chicas? Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta tarde maravillosa, Padre, que nos has regalado, mi Dios. Gracias por este grupo, por esta manada pequeña, Señor, de mujeres que están dispuestas con un corazón manso, humilde, enseñable a lo que tú nos quieras hablar, Señor. Hoy venimos, Señor, a postrarnos delante de ti, Padre, para que seas tú, Señor, a través de este estudio bíblico, bendito Dios, mostrándonos los secretos, los misterios de tu reino. Queremos conocerte más, Señor. Queremos conocer ese Dios de amor que mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nosotros que somos pecadores, Padre. Gracias te damos porque nos das la oportunidad de poder estudiar tu palabra, mi Dios, sabiendo que hay países, hay comunidades donde les es prohibido estudiar la palabra, Señor, y tú la haces tan fácil el acceso a ella. Gracias, Señor. Hoy venimos delante de ti agradecidas. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo hoy uniéndonos, Señor, dirigiéndonos en todo lo que vamos a hacer, en todo lo que yo voy a hablar, Señor, que me uses de gran manera para que puedas exhortarlas a cada una de ellas, a estas mujeres, incluyéndome a mí, Señor, para no desfallecer, para seguir estudiando tu palabra cada otro martes que nos reunamos. Te damos las gracias, la gloria y la honra, y todo esto te lo pedimos en el poderoso y glorioso nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Amén. Chicas, traten de ponerle ¿cómo se dice mute? ¿El silencio? Silenciar. Sí, el silencio, traten de ponérselo. La que quiera estar en cámara, la que no también o que tenga que hacer cositas, está bien. Puede quitarle la cámara también, como ustedes quieran, ¿verdad? O ponerla y quitarla, dependiendo de lo que tengan que hacer. Bueno, miren, les pedí que hoy no necesitaban nada porque precisamente hoy les voy a decir cuáles son las herramientas que vamos a necesitar. Esta es solamente una introducción. Les voy a hablar acerca de cómo se va a hacer el estudio bíblico, qué método vamos a utilizar, porque hay muchos métodos de estudio bíblico. Entonces es importante que ustedes sepan qué método, en qué consiste ese método, cómo lo vamos a aplicar para estudiar la Biblia y obviamente que sepan las herramientas que vamos a necesitar. Entonces, realmente lo único que van a apuntar, si tienen por ahí algo en que apuntar, son, y si no, yo se los paso también después, son las herramientas, ¿ok? Esto es lo que vamos a necesitar. Primero que nada, van a necesitar una Biblia, ¿ok? De preferencia, yo siempre les pido que usen la nueva versión internacional. Ustedes saben, las que ya han estudiado la palabra, que hay muchas versiones, ¿ok? Reina Valera, Dios habla hoy, la, no, la mesoamericana y muchas que hay, obviamente en miles de idiomas que está la Biblia. Yo les voy a recomendar nueva versión internacional. ¿Por qué nueva versión internacional? Porque la nueva versión internacional habla con un lenguaje muy fácil de entender, ¿ok? Muy coloquial. A mí en particular me gusta mucho la Reina Valera, pero la Reina Valera tiene un lenguaje un poquito elevado, me gusta porque es como muy poético, como habla, ¿verdad? En esa traducción, ¿no? O en esa versión, pero para un estudio bíblico generalmente se recomienda una nueva versión internacional, ¿ok? Aquí la mayoría probablemente sea la primera, segunda vez que leen la Biblia, entonces es importante que tengan una Biblia que sea fácil de entender, ¿ok? Entonces, si no tienen Biblia, nueva versión internacional, yo les voy a recomendar dos cosas. Una, pues que la compren. La que no la pueda comprar, ustedes saben que los teléfonos celulares tienen aplicaciones de Ajá. Biblias, ¿verdad? Hay 20 millones de Biblias y usted le puede elegir ahí la versión, si la quiere Reina Valera, si la quiere Dios habla hoy, si la quiere en inglés, en español, en chino, si la quiere nueva versión internacional. Entonces ya usted ahí en su aplicación selecciona la versión de nueva versión internacional. Ahora, este es el problema con la aplicación. Si ustedes van a estar haciendo el estudio bíblico en su teléfono, pues les va a quedar como difícil que la pantallita aquí esté lo que estamos estudiando o viéndonos.
y en el resto de la pantalla esté la Biblia. ¿Okay? Entonces, yo les recomiendo que si ustedes van a tomar el estudio en su teléfono, se compren la Biblia, ¿ok? Ahora, si ustedes tienen una laptop, pues pueden hacer el estudio bíblico en la laptop y tener su, ¿verdad? Como yo aquí, yo la estoy haciendo en mi laptop, el estudio bíblico. Entonces yo aquí puedo abrir, por ejemplo, que no me salgan anuncios, puedo abrir mi Biblia, no creo que se vea, y ya puedo buscar los versículos que yo quiera, ¿verdad? O obviamente también la que quiera, aunque tenga teléfono y la que, aunque tenga laptop y de todas formas quiera comprar su Biblia, pues compre su Biblia nueva versión internacional, ¿ok? Hay quienes tienen tabletas también, la que tenga una tableta puede tomar el estudio en la tableta y, y en su teléfono usarlo como Biblia, ¿ok? Pero sí les recomiendo, si van a usar su teléfono para tomar la clase, cómprense la Biblia, ¿ok? Además que también es súper lindo estar cuando el Señor le da una palabra a uno también específica, porque el Señor nos habla en general, pero también nos habla, cuando hagamos el estudio bíblico, nos habla específicamente, porque Dios es un Dios personal. Lo que yo estoy pasando en mi vida hoy no es lo mismo que está pasando Gaby, ni lo mismo que está pasando Pau, ni Vale, ¿verdad? Entonces Dios nos da a veces palabras y a veces pues las queremos subrayar. Así que yo las exhorto a que de preferencia se compren una Biblia nueva versión internacional, ¿ok? Ahora, otra cosa, yo les sugiero, eso es opcional, la que quiera indagar más, profundizar más en su casa, esa no la vamos a usar aquí, que se compren una Biblia de estudio, ¿ok? La que quiera es opcional, no la vamos a usar en la clase, es para cuando usted lea su, porque la idea es que usted aprenda aquí a leer las O- escrituras, pero no es que se va a esperar hasta dentro de 2 martes para volverla a leer. La lectura de la palabra es diaria, así como nos alimentamos en la mañana, al mediodía y en la noche, ¿verdad? Desayuno, almuerzo o comida, como le llaman en otros países, y cena. Así nuestro espíritu también necesita alimentarse todos los días, ¿verdad? Y la palabra de Dios es el alimento del espíritu. Nuestro espíritu va a estar raquítico, imagínense, desnutrido. Creo que se está cayendo la señal. ¿Me escuchan, chicas? Cortó un ¿Sí? ratico, Gaby. Sí, ok, ya llegó otra vez. Gracias, Gaby. Entonces, Gaby, perdón que te corte. Esta no es, yo tengo aquí la tuya, pero no, esta no es la versión internacional. Dije, no, esta, o sea, ustedes compren una Biblia de estudio, la que ustedes quieran, ¿ok? Esta viene siendo nueva traducción viviente, Gaby, esta que tenemos. Yo les recomiendo esta, nueva traducción viviente en Biblia de estudio, ¿ok? ¿Qué es una Biblia de estudio? También déjenme explicarles. ¿Cuál es la diferencia entre una Biblia normal y una Biblia de estudio? La Biblia de estudio, la Biblia normal, pues obvio, la Biblia, ¿verdad? La Biblia de estudio tiene abajo los comentarios, les voy a enseñar aquí la mía, que está enorme, porque para colmo la compré de letra grande, porque ya no veo muy bien, pero está en versión más pequeña, ¿verdad? Las Biblias de estudio abajo tienen para como, la... Perdón, ¿alguien me habla? ¿No? no, que para tienen el espacio para poner anotaciones. No, tienen los comentarios de lo que la persona o el autor de que hizo esta, no la Biblia, pero esta Biblia de estudio, los comentarios, casi siempre están los comentarios acá abajo de un pastor, de un teólogo, ¿verdad? Que ya tiene la interpretación de lo que está escrito aquí en la palabra. O sea, en pocas palabras, es más fácil para un estudiante estudiar, valga la redundancia, con una Biblia de estudio. ¿Por qué? Porque ya abajo más o menos viene como desmenuzadito todo lo que leyó. Y ese desmenuzadito es cómo aplicárselo a la vida, ¿verdad? Cómo hacer práctica ese pasaje que usted leyó, cómo hacerlo práctico en su vida, ¿ok? Entonces, yo se los pongo como opcional, ¿ok? La que quiera comprar la Biblia de estudio, la puede comprar. Yo les recomiendo una que se llama, que es la que yo tengo, que se llama que la traducción es nueva traducción viviente, ¿ok? Pero cualquier Biblia de estudio
le puede a usted servir. Si de pronto usted ya tiene una Biblia de estudio, pues Tengo esta, utilícela. es nueva traducción viviente. Ok, ¿es de estudio esa, Silvia? Escribí por ahí para poner anotaciones y así. Ah, ok, ok. Sí, 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 pero la que vamos a usar esa acuérdense es para la casa, para usted, si usted Ujú. quiere profundizar más en las escrituras, por eso les dije, es opcional, si no la quiere comprar, no la tienen que comprar, ¿ok? La que sí necesitan es la nueva versión internacional, ¿ok? Es así, vamos a tener 2 semanas para que la puedan comprar o, como les digo, bajarla en una aplicación de su teléfono, ¿ok? Entonces, Ya. otra cosa, ¿qué más? Necesitan una libreta y una pluma para cualquier apunte que ustedes quieran hacer, ¿verdad? Una libreta pequeña para que ahí vayan haciendo todas las anotaciones de lo que vayamos estudiando y lo que el Señor les hable. Cuando el Señor nos encargue tarea, también algo por hacer, escriban la tarea ahí, ¿ok? También les recomiendo que compren unos marcadores de Biblia. Son unos marcadores especiales. Traten de comprar los que sean para Biblia, no esos que venden en las papelerías o como le llaman, en Office Depot o en esas cosas, porque esas son para marcadores para hojas normales. Ustedes saben que las hojas de la Biblia generalmente vienen en una hoja bien delgadita. Entonces, si ustedes marcan aquí, supongamos en un color azul, un versículo, se les va a pasar a la hoja de atrás y ya no van a alcanzar a ver lo que está acá atrás. ¿Sí me explico? Son unos marcadores especiales de Biblia que también les recomiendo que los compren. Eso también con el tiempo, eso no los tienen que traer en 2 semanas porque si batallan en encontrarlos, pero generalmente Amazon los tiene. Yo los compré en Amazon. Son marcadores especiales para Biblia, porque también, como les digo, es importante que remarquemos las partes importantes que el Señor nos vaya hablando, versículos, ¿ok? Gaby, Y, perdón, dime, Gaby. una pregunta. Me están Sí. preguntando que si es que usan la Biblia católica. Yo no tengo idea. No, nosotros no usamos la Biblia católica porque tienen 5 libros que para nosotros los cristianos, ¿verdad? No pasaron el canon. Así que yo sí les pediría que para este estudio bíblico, compren la nueva versión internacional, que es una Biblia cristiana. Ujú. Ok, ¿qué más? Eh, hay una aplicación, chicas, que se llama, apúntenlo, aplicación Biblia interlineal. Si quieren, yo después les voy a pasar una foto del icono. Aplicación Biblia interlineal. Se lo vuelvo a repetir. Hebreo y luego tiene una rayita, ¿cómo se dice? Slash, guión, ya se me olvidó el español. Y el inglés no lo aprendí. Slash o el guioncito griego. Se la vuelvo a repetir cómo se llama. Aplicación. Pero cuando Biblia. se metan al Play Store van a ponerle Biblia interlineal hebreo, el palito así, sesgado, griego. Esa aplicación es bien importante porque va a haber ocasiones, chicas, en que, acuérdense, la Biblia fue escrita en 3 idiomas, ¿ok? Yo tengo que hablar un poquito acerca de eso. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. El Viejo Testamento fue escrito en hebreo y ciertas partes en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, a veces nos vamos a encontrar en la Biblia palabras que uno dice, ay, no, no me late. ¿Cómo que si Dios no se contradice en su palabra, por qué aquí dice esto? Y me está dando a entender como que Dios está diciendo algo que Él no lo dijo acá, ¿verdad? No sé, un ejemplo tonto que les puedo dar. Dice, roba, y acá dice, no robes. O sea, ¿cómo que roba y luego acá no robes? O sea, Dios no se va a contradecir y Dios no va a querer que uno robe, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Significa que hubo una mala interpretación cuando la pasaron, ya sea del griego o del hebreo, cuando la pasaron al español, ¿ok? Entonces ahí nos vamos a ir a esa aplicación que yo la tengo, me encanta, es espectacular porque ahí yo puedo ver la palabra en griego, esa palabra que no me late, que supongamos robo, que digo, ay, no, ¿cómo? Me voy a la aplicación, la busco ahí
y ahí me aparece lo que significa. Y lo lindo del hebreo es que te amplía más, y en el griego también te amplía más, te abre la mente, ¿verdad? Que no está diciendo otra cosa que probablemente no tenga nada que ver con esa palabra, ¿ok? Entonces, sí les pido que bajen esa aplicación cuando puedan. Yo les voy a mandar el icono para que no se confundan de aplicación. Eso de verdad que a veces la vamos a necesitar y va a ser muy, muy útil. De verdad que ustedes se van a quedar como, wow. Ok, pues esas son las cosas o herramientas que vamos a necesitar por ahora, ¿ok? Para arrancar el estudio bíblico. Yo de todas formas tenemos un chat para las chicas que apenas se conectaron por primera vez. Teníamos un chat de un discipulado que estábamos haciendo y lo convertimos a chat de estudio bíblico a partir de hoy. Entonces yo voy a ingresarlas a todas las nuevas, las chicas nuevas, para que ahí en el chat toda la información la ponemos y ya todas la reciben, ¿verdad? Ahí mismo voy a poner el enlace cada otro martes para que ya de ahí directo de la aplicación ustedes entren a la clase de Zoom y cosas que ponga tarea o algo, ahí lo voy a colocar. El icono que les digo de esta aplicación, si se les olvidó lo que les encargué, los de las herramientas, como el qué tipo de Biblia, también lo voy a poner ahí. Todo lo que hablemos o que sea necesario. Incluso me pueden hacer preguntas por el chat. Oye, Gaby, yo encontré esta Biblia, pero ¿esta sirve o no sirve? Y ya yo les contesto ahí, ¿ok? Yo las voy a poner a todas las que no están. Ok, bueno, pues eso era lo único que tienen que apuntar. Ya de aquí en adelante no tienen que apuntar nada porque conforme vamos a ir estudiando la Biblia, lo vamos a seguir repitiendo, ¿ok? Solamente necesito que escuchen todo lo que yo les voy a decir acerca de cómo vamos a hacer el estudio bíblico, qué método, como les dije hace rato, vamos a utilizar, ¿ok? Y por qué motivo es importante estudiar la Biblia. Bueno, primero que nada, ¿por qué es importante estudiar la Biblia? ¿Por qué la vamos a estudiar? Bueno, el motivo más importante es para conocer a Dios, ¿ok? Y saber cómo obedecerlo, como les dije hace rato. ¿Cómo vamos a obedecer a un Dios que no conocemos, ¿ok? Eso es uno de los objetivos principales de por qué estudiar la Biblia. Pero también la Biblia la estudiamos para fortalecernos en la fe cuando tenemos dificultades, pruebas, tribulaciones, cuando estamos desanimadas, ¿verdad? ¿Qué mejor que pasar nuestras pruebas, nuestras tribulaciones aquí en este mundo caído de la mano del Señor y no solitas, ¿verdad? ¿Quién quiere pasar una prueba, una circunstancia mala de finanzas, de problemas en el matrimonio, de que la despidieron del trabajo, una enfermedad, cualquier cosa? ¿Quién quiere pasar sola? Nadie, ¿verdad? La queremos pasar de la mano de Dios. Bueno, cuando leemos la palabra, nuestra fe se fortalece, ¿ok? Otro motivo también por el cual estudiamos la palabra es para resistir la tentación. ¿Ok? Aprendemos la palabra o estudiamos la palabra para poder resistir las tentaciones. Cuando vienen las tentaciones a nuestra vida, poder resistir, ¿ok? Y muchas más cosas que nos proporciona la lectura de la palabra. Tenemos crecimiento espiritual, damos fruto, mostramos que Jesucristo habita verdaderamente en nuestro corazón y una infinidad de beneficios. Nos da paz, nos da esperanza, nos da alegría cuando estamos tristes. Así que ese es el motivo por el cual vamos a estudiar la palabra de Dios, ¿ok? Y el objetivo final no es solo estudiar la palabra para llenarnos de conocimiento, que es importante que tengamos conocimiento, ¿verdad? De la Biblia, obvio. Hay un versículo que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, es importante el conocimiento, pero ese no es el objetivo final, el tener mucho conocimiento. Me sé la Biblia al derecho y al revés, desde Génesis a Apocalipsis. No, vamos a leer la Biblia con el objetivo final, que es amar más a Dios, poderle amar más al Señor, poderle servir mejor de acuerdo a la voluntad de Él, ¿ok? Ese es el objetivo final, poder amar más al Señor, ¿ok? Y les cuento que no hay forma incorrecta de leer la Biblia, ¿ok? No hay forma incorrecta de leer la Biblia.
pero sí hay muchos métodos para leer la Biblia, ¿ok? Muchos métodos. Y el método que vamos a utilizar, pero les quiero explicar para que entiendan, hay muchos métodos. Un ejemplo, podemos estudiar la Biblia por medio de un devocional, podemos estudiar la Biblia biográficamente. ¿Qué significa biográficamente? Ah, quiero estudiar la vida del rey David. Ah, quiero estudiar la vida del apóstol Pablo. ¿Verdad? Ah, quiero estudiar la vida de los apóstoles. Esa es biográfica. Podemos estudiarla por libro. Ah, yo quiero leer el libro de Romanos. Perfecto, ¿verdad? Por eso le digo, no hay una manera incorrecta. Usted puede empezar por Romanos, puede empezar por Apocalipsis, puede empezar por Génesis, puede empezar como sea, puede empezar biográficamente, puede escoger un tema. Yo quiero leer la Biblia por un tema. Temáticamente, quiero estudiar del perdón. Ok, estudia el perdón en la Biblia, ¿verdad? Todos esos son, y hay muchos más métodos, chicas, muchos métodos para estudiar la palabra, ¿ok? Y hay uno que es el que vamos a estudiar nosotros, o que vamos a utilizar más bien nosotros, que se llama método inductivo. El método inductivo, hagan de cuenta que es la base, el fundamento del edificio, ¿ok? El fundamento. Y todos los demás métodos que yo les expliqué ahorita, que el biográficamente, que por libro, por tema, son como que si fueran las columnas del edificio. O sea, a final de cuentas, todos esos métodos van a requerir que usted utilice el método inductivo. ¿Ah? Por eso es que vamos a utilizar el método inductivo, porque ya una vez que usted sepa estudiar la Biblia de manera inductiva, usted la puede estudiar como usted quiera, biográficamente, por devocionales, por tema, por libros, como usted quiera, porque va a aplicar ese mismo método inductivo en todas las demás métodos. ¿Quedó comprendido esto? Sí. Ok, perfecto. Entonces, primero vamos a describir qué es un método, ¿verdad? Porque les estoy hablando que un método, que muchos métodos y que el método inductivo, ¿qué es un método? Pues según la definición del diccionario, dice que un método es un medio o es una vía o es un proceso para alcanzar una meta, ¿ok? O sea, en otras palabras, es un procedimiento para llegar a un fin que usamos de manera repetitiva. Eso es un método. Un procedimiento que vamos a hacer repetitivamente para llegar a un fin, ¿ok? Eso viene siendo un método. Entonces, un método de estudio bíblico es seguir una serie de pasos, ¿ok? El método de estudio bíblico es seguir una serie de pasos de manera repetitiva, ¿ok? Para lograr el fin de entender el significado de un pasaje. ¿Qué es lo que queremos lograr al final? Entender ese pasaje, ¿ok? Entonces vamos a hacer una serie de pasos que ahorita les voy a explicar para poder entender ese pasaje que Dios nos está mostrando, ¿ok? Y lo que nosotros queremos es entender la Biblia, ¿ok? Pero también quiero decirles que hay una serie de filtros en la Biblia, ¿ok? Que han sido interpuestos, déjenme ver cómo les explico. Nuestro objetivo es entender la Biblia, pero hay una cantidad de filtros que han sido puestos para que la imagen de la Biblia se nos haga borrosa, ¿ok? ¿Cuáles son esos filtros, ¿ok? Que nos hacen la Biblia borrosa. Por eso es que mucha gente dice, ay, es que yo leo y leo y leo y no entiendo nada. ¿Ok? Pues porque hay muchos filtros. Entonces nosotros tenemos que buscar el camino despejando todos esos filtros para poder entender lo que verdaderamente está plasmado en la palabra. Por eso la gente no lo entiende. Ahora, ¿qué filtros? Hay muchos, pero les voy a mencionar unos cuantos. Uno de los filtros que hay que nos empañan la verdad, la palabra, es el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque existe mucho tiempo desde que pasaron los hechos a que los autores escribieron al tiempo de ahorita de nosotros, ha pasado mucho tiempo. Entonces, a veces no comprendemos, ¿verdad? Que en aquella época se hacían ciertas cosas que hoy en día no se hacen, ¿verdad? ¿Cuál es otro filtro aparte del tiempo? La cultura.
La cultura de los israelitas, que es el pueblo escogido de Dios, que es el pueblo en el que se basa la escritura, la cultura de ellos, la cultura de los filisteos, que eran los enemigos de los israelitas, de los amorreos, la cultura de todos ellos es totalmente diferente a la de nosotros. Entonces, a veces leemos la Biblia y, un ejemplo, un denario. ¿Qué es un denario? Mucha gente que no tiene ni idea. Yo me acuerdo cuando yo leí por primera vez un denario. Yo, ¿qué es un denario? No tenía ni idea de lo que significaba un denario, ¿verdad? Que era el sueldo que en aquella cultura, en aquella época, ¿verdad? O también, ¿por qué a los leprosos los trataban como los trataban? Bueno, porque culturalmente ellos veían la lepra como una maldición y por eso eran tratados así. Entonces, otro filtro que a veces nos empaña la Biblia y el poder entender bien la palabra es la cultura, porque es totalmente diferente a la de nosotros. Tenemos que aprender un poquito de la cultura de ellos para poder entender la palabra, ¿ok? Y otro es el idioma. La Biblia fue escrita, como les dije, en 3 idiomas: hebreo, griego y un poco de arameo. Y aquí yo no creo que nadie hable ninguno de esos 3 idiomas, empezando por mí. Entonces, imagínense, ese es otro filtro más que nos hace borrosa la Biblia. Por eso les dije que vamos a necesitar esa aplicación en donde vamos a podernos ir a la raíz hebrea o griega cuando veamos algo así como que, a ver, como que no me cuadra esto aquí con esto, no empata lo que Dios está diciendo, qué es lo que Dios está tratando de decir. Ahí nos vamos a ir a la aplicación porque queremos verlo en el original griego, en el original hebreo, qué decía y qué significa, ¿ok? Entonces, estos filtros que se interponen, pues obviamente hacen que la imagen original de la Biblia se distorsione, ¿verdad? Y no podamos ver claramente lo que queremos ver en las escrituras. Y obviamente como no entendemos, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo interpretarla y mucho menos vamos a saber cómo obedecer a Dios, ¿ok? Porque nos quedamos así como, ay, ¿qué es esto? No entiendo nada. Y ese es el principal problema de la gente porque no lee la Biblia. Porque no entiendo, me dicen. Porque no entiendo nada, ¿ok? Pero bueno, todo eso lo vamos a, a ir hablando durante todos los estudios bíblicos que tengamos, ¿ok? Entonces, vamos a estudiar, les dije, la Biblia a través del método inductivo, ¿ok? ¿Qué es el método inductivo ahora? Vamos a explicar qué es el método inductivo. El método inductivo se basa en 3 cosas. Esto se lo tienen que aprender de memoria y se los voy a repetir cada que leamos la Biblia y lo pueden apuntar, pero si no lo quieren apuntar, no importa, porque lo vamos a estar repitiendo siempre, 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 porque es la manera en que vamos a estudiar la palabra, ¿ok? El método inductivo se basa en 3 cosas, que son la observación, la interpretación y la aplicación, ¿ok? La observación, ¿qué es la observación? Ok, ¿qué vamos a hacer? Leemos un texto. ¿Qué dice el texto? ¿Verdad? Entonces vamos a observar. Hay por lo menos 20, mínimo 20 cosas que observar, ¿verdad? ¿Quién escribió ese pasaje? ¿Quién escribió ese libro primero? ¿Quién escribió ese libro? ¿De quién está hablando ese pasaje? ¿Quiénes existen en la historia? ¿Es un papá? ¿Es una mamá? ¿Son 12 hijos? ¿Qué es lo que sucede? Todo lo vamos a observar. ¿Cuándo fue escrito? ¿En qué tiempo? ¿Quién se lo dijo a quién? ¿Fue el apóstol Pablo el que se lo dijo a los corintios, a los tesalonicenses, a los filipenses? ¿Fue nuestro Señor Jesucristo a quién se lo dijo? Todo lo tenemos que observar. A veces hay necesidad de leer y releer varias veces porque a veces no entendemos, ¿verdad? Y entre más cosas observemos, más fácil se nos va a hacer el siguiente paso, ¿ok? Que es el de la interpretación, ¿ok? Una vez que se leyó todo, vamos a convertirnos, hagan de cuenta, como en un detective, como Sherlock Holmes, con una lupa, así, viendo todo el texto que dice aquí, que dice acá, por qué, ok. Y ya que observamos, vamos al segundo paso, como les dije, que es la interpretación, ok. ¿Qué significa lo que observé? ¿Verdad? Entonces ahí vamos a empezar a interpretar
que también hay varias reglas de interpretación que les voy a ir enseñando después también con el paso de los estudios para poder interpretar una, por ejemplo, una regla, por ejemplo, de interpretación es la Biblia interpreta la Biblia. ¿A qué me refiero? Si yo no entiendo algo que está en Mateo, pues me voy a Juan, ¿ok? O me voy a Lucas, o me voy al final de la Biblia que tiene toda la concordancia y me da todos los versículos, la Biblia, que se refieren a, que están relacionados con ese pasaje que no entiendo, ¿ok? Entonces, la Biblia interpreta a la Biblia, ¿ok? Nosotros, nadie va a interpretar a la Biblia más que la misma Biblia. ¿Usted no entiende algo en un versículo? La misma Biblia en otro libro, en otro pasaje, ahí va a encontrar la interpretación, ¿ok? Entonces, es una sola de las reglas. Otra regla también que pudiera ser de interpretación es que no vamos a sacar un texto fuera de contexto. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos que leer la Biblia, el pasaje completo, ¿ok? A veces las personas cometen el error de sacar un versículo y de ese versículo que sacaron se inventan una cantidad de cosas sin haber leído lo que está arriba y sin haber leído lo que está abajo. No, la Biblia no se estudia así. La Biblia se estudia con su contexto. A veces nos tenemos que ir hasta el pasaje anterior para entender, ok, a ver, ya entendí, es que el Señor Jesucristo venía caminando desde Samaria y salió, y entonces cuando salió de Samaria se iba dirigiendo ahora a ver a estas personas y por eso sanó. O sea, tenemos que seguir una secuencia. No podemos sacar nada más. Un ejemplo que yo siempre pongo es como una carta de amor. Imagínense una carta de amor. Una mujer se la manda a su esposo que está embarcado y le dice, mi amor, hola, ¿cómo estás? Imagínate que anoche tuve una pesadilla horrible. Te dije, te odio, te desprecio, eres la sabandija más horrorosa que he conocido en la vida. Entonces me desperté con mucho susto y dije, Dios mío, ¿cómo pude yo haber pensado que mi esposo era todo eso en ese sueño cuando yo lo amo con todo mi corazón? Él es el amor de mi vida, él es el hombre más maravilloso. Ok, resulta que el hombre recibe la carta y él nada más saca la parte del sueño. Imagínense, donde dice, eres una sabandija, eres no sé qué. El hombre le va a dar un paro cardíaco al pobre hombre pensando que la mujer le está diciendo todo eso. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Las cartas no se leen así, ¿ok? La Biblia no se lee así. Nosotros tenemos que leer lo que dice antes y lo que dice después, lo completo de la historia, ¿ok? Entonces, esa es otra regla de interpretación también, de no sacar los versículos fuera de todo el contexto, sino leerlo completo, ¿ok? Ahora, lo último, que también muy importante, la aplicación. La aplicación es cómo pongo en práctica lo que ya leí, lo que ya estudié, lo que Dios me habló a través de su palabra. Y también qué significa también, ¿verdad? En mi texto, para mí ese texto, el significado que tiene para mí y cómo lo voy a aplicar, ¿ok? Entonces esos son los 3 pasos del método inductivo que vamos a utilizar por todo el estudio bíblico, ¿ok? Observación, interpretación y la aplicación, ¿ok? Y bueno, el método inductivo siempre parte de lo particular a lo general. Y como les dije, la Biblia se lee todo el contexto, no en trocitos aislados, ¿ok? ¿Qué más? Ok, también el método inductivo se lee con la mirada puesta en quién. ¿Quién es el protagonista principal de la historia, de la humanidad, de todo este universo? ¿Quién es el protagonista principal? Dios, ¿ok? Así que vamos a estudiar la palabra poniéndolo a Él siempre con nuestra mirada puesta en Él, ¿ok? Él como primero, ¿ok? Y como les dije, vamos a veces a tener que leer y leer y leer varias veces, ¿ok? ¿Por qué? Porque no es una lectura casual, así como que usted agarra un libro o una novela de Corín Tellado, no. Nosotros tenemos que hacer un estudio disciplinado, ¿ok? Y eso requiere, pues,
cierta diligencia a la hora de leerlo para poder observar todos los detalles y poderlo interpretar bien, ¿verdad? Entonces, nos vamos a tomar nuestro tiempo en la lectura, ¿ok? Y otra cosa también que me gusta del método inductivo es que la Biblia es la autoridad, ¿ok? Y no nuestra propia opinión. A manera de que utilizamos el método inductivo, podemos entender que es Dios, ¿verdad? Y la Biblia nuestra autoridad y no nuestro propio entendimiento o lo que nosotros creemos, ¿ok? Ahora les quiero explicar, porque probablemente lo van a escuchar en el medio cristiano o en otros estudios bíblicos, que lo opuesto al método inductivo es el método deductivo. Y se los voy a explicar porque no quiero que caigamos en él, ¿ok? ¿Cuál es lo contrario al método inductivo? El deductivo. Y en el método deductivo, una persona o estudiante se acerca a la Biblia con la intención de comprobar lo que él ya piensa. ¿Ok? O sea, no va a observar, no va a interpretar y no va a aplicar. Él va, ni va a esperar a que Dios le hable a través de su palabra. No, él va a ir ya con una idea preconcebida que tiene a leer la escritura. ¿Ok? Por ejemplo, una idea preconcebida. ¿Qué es lo que siempre nos dicen, hemos aprendido en el mundo por las abuelitas, por las tías, por la familia, por las tradiciones? Sigue los deseos de tu corazón. ¿Sí o no? Eso es lo que siempre hemos escuchado, ¿no? Lo que tu corazón te diga, eso haz. Y resulta que la palabra del Señor, Dios dice todo lo contrario. Dios dice que el corazón del ser humano es perverso y es engañoso. Entonces, ¿cómo usted va a hacer lo que el corazón le diga si su mismo corazón lo engaña a usted mismo? Porque estamos llenos de emociones y obviamente por nuestro ADN corre pecado, porque somos una raza caída, ¿ok? Entonces, no, nosotros no podemos llegar a la palabra con nuestras ideas ya preconcebidas. Nosotros tenemos que llegar a la palabra buscando que la palabra nos hable, más o menos como llegar como un bebé, así una hoja en blanco, sin nada de lo que escuchamos allá. ¿Qué nos dicen allá también? Ay, el amor triunfó. Por fin, el matrimonio gay ya es aceptado. El amor triunfó. ¿Cuál el amor triunfó? ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? ¿Qué le hizo al varón, Adán, y a la mujer, Eva? Y que el matrimonio está instituido de un hombre y una mujer. Pero si yo llego a la Biblia queriendo encontrar que Dios acepta la homosexualidad y que eso es una manera de ser y de vivir y de que así nació, cuando así no nació, y lo vamos a ver en la palabra, pues obviamente el que busca, encuentra. He escuchado ahí aberraciones diciendo ahí que el rey David, que era novio del amigo Jonatán, imagínense, obviamente la comunidad homosexual que están pobrecitos, honestamente equivocados y engañados, se basan de versículos para decir que la homosexualidad sí está avalada por Dios. Cuando tenemos un montón de versículos en la palabra, tan solo el que dice que ningún afeminado ni un que se eche con varones heredará el reino de los cielos, lo dice la palabra, ¿verdad? Que no es por juicio y juzgarlos a ellos, nosotros los amamos a los homosexuales, ¿verdad? Simple y sencillamente aborrecemos el pecado como Dios. Dios ama al pecador, aborrece el pecado, ¿verdad? Eso es lo que Dios aborrece. Y lo que Dios quiere es que dejemos el pecado, que dejemos. Pero si no sabemos lo que es pecado, ¿qué vamos a dejar? ¿Verdad? Si no sabemos. Por eso es que es tan importante leer la escritura. Entonces, el método deductivo, como les dije, chicas, es lo contrario, ¿ok? Es llegar a la Biblia queriendo meterle yo mis ideas, mis opiniones, lo que yo aprendí, mis tradiciones, lo que me dijo mi abuelita, mi tía, lo que me explicaron todo. No, nosotros queremos que la palabra nos hable, que Dios nos hable, que Dios nos diga la verdad, lo que está escrito, ¿ok? Entonces, un sinónimo del método inductivo es exégesis, ¿ok? Porque van a escuchar también mucho eso en los estudios bíblicos. ¿Qué significa exégesis?
Exégesis, el significado de exégesis es sacar, ¿ok? Que viene siendo un sinónimo del método inductivo o va de la mano del método inductivo, porque nosotros vamos a sacar de la Biblia la verdad, lo que Dios nos está hablando, ¿ok? Vamos a hacer exégesis, vamos a sacar la verdad. ¿Y qué es lo contrario de exégesis? Es eisegesis. Eisegesis es lo contrario, es meter. Yo le voy a meter a la Biblia lo que yo le quiero meter, lo que a mí me enseñaron, lo que yo escuché en el mundo, lo que me dijeron en las tradiciones de la escuela, lo que me enseñó mi maestra, lo que me enseñó Chuchita, la de los palotes, lo que yo aprendí por tradición, por cultura, por lo que sea. No, eso no es lo que queremos. Nosotros no le queremos meter a la Biblia nuestras ideas. O sea, es como, ¿cómo? Nosotros queremos que Dios nos hable, nosotros queremos hacer exégesis, sacar, ¿ok? Entonces, yo tengo mis ideas, ¿verdad? Y se las quiero meter a la Biblia. Eso viene siendo lo que no queremos hacer, ¿verdad? Que viene a ser el método deductivo, ¿ok? Yo quiero más bien sacar la verdad de la Biblia, ¿ok? Yo quiero saber qué dice Dios, qué opina Dios, ¿ok? Y yo acomodarme a lo que Dios dice, no que Dios se acomode a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que yo opino y a lo que a mí me enseñaron. No, nosotros nos tenemos que acomodar a lo que está escrito, ¿ok? ¿Qué más, chicas? Pues yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar. Yo creo que lo demás lo seguimos viendo conforme vamos haciendo a los estudios. Lo que sí les quiero explicar ahora es, quedó entendido, ¿verdad? ¿Alguna pregunta acerca de esto del método inductivo que vamos a utilizar? No, está bien. ¿No? ¿Todo bien? No, está bien. Entendido, ok. Entonces, chicas, ahora les quiero explicar cómo vamos a estudiar la palabra. Les cuento que yo estuve orándole mucho al Señor desde que estábamos haciendo el discipulado, las demás chicas y yo. Y se acuerdan Gaby y Elcita y Vale y Yadira y todas las del discipulado que dijimos, vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, sí, eso pues hacen emoción, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queríamos, pero a final de cuentas tenemos que hacer lo que Dios nos mande a hacer. Y yo estuve orando mucho para ver de qué manera, porque les dije, no hay manera incorrecta. Podemos empezar en el Nuevo Testamento, podemos empezar en el Antiguo Testamento, podemos empezar en donde querramos, ¿verdad? No hay manera incorrecta. Pero sí, todo me es permitido, dice la palabra, mas no todo me conviene, ¿ok? Entonces, viendo que había muchas chicas que se iban a integrar, que no han, a lo mejor en su vida han hecho un estudio bíblico, orándole al Señor, el Señor me mostró, porque yo le decía, Señor, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde? ¿Qué libro? ¿Qué libro? ¿Qué libro? ¿Qué libro? ¿Qué libro? Y el Señor me dijo, empieza por el principio. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Por qué? Porque es importante. Me supongo que muchas aquí de ustedes deben de tener muchas dudas. Probablemente las que ya tienen tiempo estudiando la palabra, no. Ya el Señor les fue dando respuesta a todas sus dudas con la misma palabra. Pero habrá muchas que se preguntan, ¿por qué los niños se mueren de hambre en África? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué se muere la gente buena y la gente mala no? ¿Por qué hay robo? ¿Por qué hay violencia? No es cierto, no existe el infierno, no es cierto, no existe el Dios. Tantas cosas, ¿verdad? Es que me han dicho que Dios no existe, es que a mí me enseñaron que Dios no existía, es que a mí me enseñaron que el infierno no existía, es que a mí me enseñaron que Satanás no existía, o es que yo escuché, o es que yo vi en una película, ¿verdad? Entonces, sabiendo que muchos de ustedes deben de tener muchas preguntas, fue que el Señor me llevó a que empezáramos desde el principio, ¿ok? Desde el Génesis, porque ahí está todo. Ahí está la caída del hombre, ahí está, primero que nada, la creación, ¿verdad? ¿Cómo creó Dios todo? ¿Por qué lo creó? ¿Quiénes estaban en el jardín del Edén? ¿Cómo creó Dios todo? ¿Qué fue lo que hicieron Adán y Eva? ¿Cómo le vamos a dar respuesta a todas estas preguntas? ¿Ok? Entonces,
vamos a empezar desde Génesis, pero no necesariamente, chicas, nos vamos a ir libro por libro desde el Génesis. No, el Señor ya me mostró como la curva de cómo, qué libros, ¿ok? Ir y qué versículos, porque no necesariamente vamos a hacer el Génesis por completo, ¿ok? Cuando el Señor nos muestre ya cambiarnos a Éxodo, porque Éxodo es también bien importante, les quiero dar como un recorrido ordenado, ¿verdad? No porque lo que no veamos no sea importante, toda la palabra es importante, ¿ok? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, ¿ok? Ese es lo que el Señor nos quiere hablar, lo que el Señor nos quiere decir, cómo Él nos quiere instruir. Entonces, pero sí me gustaría hacerlo así, sobre todo por las personas que nunca han hecho un estudio bíblico, que tienen 20 millones de preguntas. Quisiera que el Señor se las fuera disipando en todo ese caminar. Y además que, como les dije en el principio, la palabra de Dios es una palabra viva, no es una palabra muerta. La palabra de Dios tiene vida, ¿ok? Entonces, así el cita que tiene no sé cuántos años de ser cristiana, haya leído el Génesis 400 veces, cuando lo volvamos a leer, el Señor le va a ministrar el cita también, ¿verdad? Aunque ella lo haya visto, lo haya leído 400 veces, porque es una palabra viva, porque cuando ella lo leyó en Génesis por última vez, a lo mejor fue el año pasado y no estaba pasando las circunstancias que ella en este momento está pasando. Y como es una palabra viva, el Señor va a tener una palabra viva para ella a través del Génesis. ¿Sí me explico? Entonces, que a final de cuentas, así usted diga, no, yo ya me sé el Génesis al derecho y al revés, pues entonces será Dios, porque nadie tiene el conocimiento completo de la palabra. Nadie, ni el teólogo de teólogos, ni el teólogo más grande. El único que tiene el conocimiento completo de la palabra es Dios. Porque imagínense si nosotros tuviéramos el conocimiento completo, nadie, ni el mejor de los teólogos. Siempre hay cosas, hasta la fecha, los teólogos todavía se debaten en muchas cosas. Y Dios lo hizo así a propósito, porque si el ser humano tuviera el conocimiento completo de la palabra, ya qué chiste para uno buscar a Dios. Y no, Él lo deja así pendiente para que lo sigamos buscando, para que sigamos dependiendo de Él. ¿Ok? Entonces, van a surgir muchas preguntas y yo y las chicas que han caminado más con el Señor y que han aprendido más de la palabra, vamos a estar dispuestas a responderlas. Pero va a haber preguntas que yo no les voy a saber responder, ni nadie va a saber responder, pero bueno, las podemos investigar, ¿verdad? Yo no me sé toda la Biblia, nadie se sabe toda la Biblia, pero podemos encargarlo de tarea, podemos investigarlo y eso nos exhorta a nosotras mismas a profundizar más en las escrituras, ¿verdad? Cuando tenemos una duda de algo, ¿ok? Entonces, así es como lo vamos a hacer el recorrido desde Génesis y vamos a continuar como el Señor nos vaya mostrando la curva, ¿ok? Díganme si tienen alguna duda, pregunta, observación de todo esto, ¿no? No, ¿No? yo ¿Están no. contentas porque vamos a estudiar la palabra del Señor? Sí. Yo sí Sí. estoy muy contenta porque la palabra del Señor es una carta de amor para nosotros. Juan 3:16 lo dice, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Quién de aquí daría a su Hijo a morir en la cruz por mis pecados y por todas las demás que están aquí? Nadie. Aquí las que son mamás. ¿Quiénes Mm, darían a su hijo? Pero sin embargo, Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Él, a pesar de todo lo que pasó en el jardín del Edén, que lo vamos a estudiar, a pesar de todo lo que sucedió, tenemos en Cristo, tenemos vida eterna. Esto es, aquí estamos temporal, allá nos espera lo mejor, porque Cristo habita y mora en nuestro corazón. Así que el Señor, imagínense qué tremenda carta de amor nos dejó, qué tremendo amor, y lo vamos a ir descubriendo, ¿verdad? Poco a poco, sobre todo para las que nunca han estudiado la palabra, poco a poco el Señor les va a ir hablando, ministrando y derramando de su amor, y cada vez van a tener más anhelo, deseo y hambre y sed de buscarlo a través de las escrituras.
¿ok? Así que, bueno, esta fue la introducción. Tienen 15 días, chicas, para bajar la aplicación Carla, interlingüística del hebreo y griego. Tienen 15 días para comprar su Biblia, nueva versión internacional, si es que no la tiene, para comprar sus marcadores. Prepárense, háganse, miren, háganse unas expertas estudiantes de la palabra. Mira, a veces invertimos en cosas que no tienen la mayor trascendencia. Aprendamos a invertir en las cosas eternas, no en lo que se toca, no en lo físico, en lo eterno, ¿verdad? ¿Quién aquí puede pagar la paz que nos da el Señor? ¿Quién aquí puede pagar la seguridad que tenemos en Cristo? ¿Quién aquí puede pagar la certeza de que yo tengo la certeza en mi corazón de que el día que Dios me mande llamar, yo no me voy a ir al infierno, yo me voy a la presencia de Dios y yo sé quién está allá, yo sé quién me está esperando? ¿Quién tiene esa seguridad? Nadie más que una persona que ha leído las escrituras, que ha confiado en el Señor, que ha depositado su fe en Dios y que cree. Esa es la certeza que tenemos. Entonces, háganse unas estudiantes de la palabra, inviertan en las cosas del Señor. Y invertir me refiero a tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Tiempo? ¿Cómo? Ahorita. ¿Ustedes están invirtiendo qué? ¿Su tiempo en quién? En Dios, en lo más importante y en lo más maravilloso que puedan invertir, que es en nuestro Padre Celestial, el que no nos falla nunca, el que siempre está ahí para nosotros, el que dio la vida por nosotros, el que dio hasta su última gota de sangre por nosotros, al que no importa lo que hagamos, podemos hacer lo peor de este mundo, cometer el crimen más espantoso, que su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar a aquellos que se arrepienten de corazón. Él siempre está ahí esperándonos con los brazos abiertos para recibirnos, para perdonarnos cuando le fallamos. Entonces, inviertan tiempo en el Señor, inviertan dinero en qué. Si no tiene Biblia, en lugar de comprarse su bolsa o cartera nueva, invierte en una Biblia si la necesita. Claro, si no la necesita porque tiene su laptop, como les dije, y lo puede hacer en el teléfono, hágalo en el teléfono. Pero si solo tiene el teléfono, inviértalo. Y si no tiene dinero, órele al Señor, que el Señor le provee la Biblia. ¿Ok? Dios es nuestro proveedor, también Él nos provee todo. No solo dinero, cosas también que necesitamos. Él provee todo. Entonces, inviertan en Él, compren los marcadores también y el esfuerzo. Invertimos tiempo, dinero y esfuerzo en el Señor. ¿Cómo el esfuerzo? Al estar estudiando las escrituras, ¿verdad? Al tratar de comprender, entender, si el Señor nos deja tarea un día, supongamos que un día nos dice, apréndanse tal versículo bíblico de memoria. Bueno, toda la semana ir riquiti, 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 repitiendo el versículo de memoria, nos estamos esforzando, ¿verdad? Porque en lugar de estar en Netflix, que no tiene nada que ver, no tiene nada de malo ver Netflix, está bien, siempre y cuando no nos quite el tiempo que le debemos de dedicar al Señor, al estudio de la palabra. Señor quiere que tengamos momentos de recreación también, siempre y cuando no obstruyan nuestro tiempo con Él, ¿verdad? Nuestra comunión con Él, nuestro tiempo de oración o nuestro tiempo de estudiar la palabra. Así que invirtamos en lo que es eterno, en lo que verdaderamente vale, que son las cosas del Señor, las cosas del reino. ¿Ok, chicas? ¿Quién quiere orar para despedirnos? ¿Ya no tiene nadie más preguntas, sugerencias? Ah, Gaby. Sí, yo quería, porfa, Gaby, si es que nos puedes mandar otra vez al chat ¿Sí? la aplicación de la Biblia narrada. Sí, 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 hay una Biblia narrada que esa la pueden escuchar ahí mientras cocinan, mientras están acostaditas o sí, 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 claro que sí. Buenísima, buenísima. Yo ya me Ese bajé es y está parece una película, espectacular. Y parece que uno una se queda embobado, película. sí, lindísimo, lindísimo. Sí, es una mega producción esa que hicieron, porque si Sí. se fijan le ponen sonidos. Y entonces Dios habló y los pajaritos, piu, 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 parece una película. Yo parece que estoy viendo una película de Disney. Tiene como sonidos, diferentes voces. Se las voy a poner, chicas, para que la bajen
y eso les ayuda porque como es en audio, después de haber hecho el estudio bíblico, la pueden escuchar o la pueden escuchar antes de lo que vamos a estudiar también, ¿verdad? Está espectacular. Yo se las mando, Gaby, claro que sí. Voy a necesitar los teléfonos que no tengo de las invitadas de ustedes, como por ejemplo Yadira que invitó, voy a necesitar que Yadira me dé los teléfonos de sus invitadas, Gaby, para poderlas meter al chat y ahí puedan recibir también todas, ¿verdad? La información que voy a mandar. Antes de empezar a mandar la información, ahorita que colguemos o terminemos el Zoom, les voy a pedir los teléfonos, las voy a agregar primero y luego ya empiezo a ponerle todo lo que me pediste, Gaby, la aplicación esa, el icono también de la otra aplicación. Y ahí cualquier pregunta, ahí me pueden contactar, ¿ok? O entre nosotras ahí nos contactamos. Y bueno, pues estoy muy contenta, como les dije, muy emocionada, agradecida con el Señor. Y quiero decirles que han tomado una de las mejores, porque ya han tomado otras buenas decisiones, pero una de las mejores decisiones en su vida, que es empezar este maravilloso paseo de estudiar las escrituras, la palabra de Dios, que es lo más maravilloso que le puede pasar al ser humano, conocer verdaderamente a Dios, no como religión, porque a mí me enseñaron un Dios como una religión. Yo ahora lo conozco como una relación. Nosotros tenemos ahora una relación y la que se sienta que, yo no importa, tranquila, que todos empezamos así, de poco a poquito, tenemos toda la vida para seguir aprendiendo del Señor y para seguir buscando de Él. Y el Señor va a ir poniendo amor, como les dije, y hambre en ustedes para seguirlo buscando cada día más. ¿Ok? Así que las felicito porque han tomado una de las mejores decisiones y estoy contenta, emocionada. Y bueno, pues en el chat ahí nos ponemos todo. Quisiera que alguien orara. Elcita, ¿quieres orar para cerrar el Zoom? Para que el Señor nos muestre todas las maravillas que va a hacer a partir del próximo. Acuérdense, es un martes sí y uno no. Sí saben, ¿verdad? Sí se entendió en la invitación que les mandé. Un martes sí y uno no. O sea, hoy sí, el martes que viene no, pero el martes que viene sí. ¿Ok? Pero yo siempre en el chat les estoy recordando un día antes y siempre ya pongo el link o enlace o un día antes, ¿ok? ¿Alguien decía algo? ¿Vale? ¿Dijiste algo? ¿No? No, le dije a mi mami que se ponga el audio nada más. Sí, para que ores el cita, para cerrar ya Amén. Amén. Sí, gracias, el cita. Amén. Padre Santo, te Gracias, damos Señor. gracias por Gracias. este tiempo que tú, en tu amor, en tu misericordia y en tu favor, has permitido poder empezar este estudio bíblico. Señor, te damos gracias porque a ti te ha parecido, Señor. Y nosotros estamos agradecidas de todo corazón por tu obra maravillosa y agradecidas por esa palabra que tú nos has dejado, Señor, tu palabra, la Santa Biblia, que es luz para nuestros caminos, lámpara para nuestros caminos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y que tu palabra penetre en nuestras vidas y que seamos obedientes en lo que estamos aprendiendo. Gracias, Señor Jesús, en el nombre tuyo. Amén. 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 Gracias, Elcita. Pues gracias, chicas. Nos vemos de aquí a 2 martes. Tienen tarea, buscar las cositas que necesitan. Y yo también tengo tarea, agregarlas al chat y mandarle toda la información que me pidieron. ¿Ok? Pues nos vemos entonces en 2 semanas, si Dios quiere. Que descansen. Bendiciones para todas. Bye. Bye. Gracias. Buenas noches. Buenas Bendiciones. noches.